Bueno, en el día de hoy, siguiendo con los planes establecidos de los temas ya previamente anunciados, vamos a tener digamos, la oportunidad de tener la charla de acretismo, la cual va a ser desarrollada por la doctora Ailín Acevedo. Ailín es una médico, ginecóloga, especializada en medicina materno-fetal, egresada de la Universidad del Rosario en medicina materno-fetal, la cual nos ha acompañado ya con otras charlas y en el día de hoy va a desarrollar lo que tiene que ver con acretismo, que es una de las causas de mayor alto riesgo obstétrico materno-perinatal, sobre todo relacionado mucho con las hemorragias obstétricas en el tercer trimestre, más que todo al momento del parto, el cual puede ser vaginal, si acaso no ha sido detectado el acretismo, o puede ser también en alguna cesárea que se presentan estos eventos obstétricos. Gracias a esta charla vamos a tener la oportunidad de ver cómo sería el manejo más adecuado, más oportuno y los pasos a seguir cuando tengamos una sospecha de un evento obstétrico como lo es el acretismo. Bueno, quedamos ahora ya de parte de la doctora Ailín para que ella empiece a desarrollar su charla y nos dé, digamos, la visión que hay en estos momentos a través de todo lo que es la Federación Colombiana de Perinatología y la FECOLSOT acerca del manejo del acretismo. Gracias, doctora Ailín. Muchas gracias, doctora Antolín. Sí, como lo dijo, el objetivo es poder evaluar cuál es la posición que tenemos hoy día sobre el acretismo placentario, los manejos y la oportunidad que hoy día tenemos en nuestro hospital Julio Méndez Barrenechea de ser centro de referencia y seguir optimizándonos para poder lograr desarrollar estos casos. Vamos a... Por favor, ¿me confirman que estemos viendo la charla? Sí, señora, sí se ve. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy el objetivo es hablar sobre lo que es el espectro del acretismo placentario y el protocolo de manejo que actualmente nuestra FECOLSOT o Federación de Ginecología Obstetricia nos hacen las recomendaciones. Los objetivos como tal de la charla es realmente identificar la patología que es el acretismo placentario o el espectro, como lo estamos llamando hoy día, para poder tener una educación sobre la patología, cuáles son los factores de riesgo principales que nosotros debemos identificar en nuestras pacientes, tanto en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel para la presentación de esta patología, lograr un diagnóstico prenatal oportuno, que es lo que nos va a permitir realizar intervenciones planificadas en nuestra paciente para poder evitar las complicaciones que en este caso serían las hemorrágicas y todo el evento secundario a el choque hemorrágico como la presentación de CID o coagulación intravascular diseminada, las lesiones a órganos vecinos en la parte abdominal, vejiga, colon y obviamente reducir las tasas de morbimortalidad tanto maternas como perinatales. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? Y es que el 27% de las pacientes en todo el país, en todo el mundo, perdón, tienen hemorragias. Denme un segundo, qué pena. Un minutito, ya. Perdón. ¿Me confirman que estemos viendo la charla? ¿La pantalla? No, no se está viendo la pantalla en este momento. Ya, dame un segundo. Ay, espérame. Ya, un minutito. Ahí se vio un momento, pero volvió a salirse la... Sí, ya lo comparto. Dame unos segundos. Por favor, Se los que presenta. estén con el micrófono abierto, ¿lo pueden cerrar? Les agradecería muchísimo.
Listo, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Y es que la hemorragia posparto o la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, representa el 27.1% de las muertes en todo el mundo y nuestro país lamentablemente no se queda atrás. Para nuestro país, todas las zonas rojas corresponden a los mayores casos de mortalidad materna secundarias a hemorragias posparto u obstétricas, y nuestro departamento es uno de los cuales tiene las más altas tasas de mortalidad secundaria a eso. Esta es la razón de morbilidad materna extrema en las causas agrupadas, en las tres principales causas de morbilidad materna extrema, que serían trastornos hipertensivos, complicaciones hemorrágicas y enfermedades preexistentes que complican el embarazo, y la sepsis. ¿Qué tenemos? Y es que cada una de ellas va con un incremento muy desfavorable en nuestro país, y las complicaciones hemorrágicas durante la gestación corresponden a la segunda causa de morbimortalidad en nuestras pacientes obstétricas. Para esto, nosotros tenemos que tener claro que el acretismo placentario corresponde a una de las 4 causas de hemorragia obstétrica. ¿Se acuerdan de las 4T? Entonces, esa 4T que corresponde al tejido representa el 9% de la presentación de una hemorragia obstétrica, y la patología más frecuente es el hallazgo del acretismo placentario o el espectro de la placenta ácrita, la cual corresponde a una condición donde hay una adherencia anormal y firme de la placenta sobre la pared uterina. Y esta se debe principalmente a una insuficiencia en el desarrollo de la decidua basal, que normalmente va a servir como una barrera en la penetración del trofoblasto hacia la pared uterina. En consecuencia de esto, pues vamos a tener una adherencia anormal en la pared uterina, que si nosotros en el momento del parto o en el momento de la cesárea intentamos separar esa placenta de ese tejido miometrial, pues vamos a desarrollar una ruptura severa de los vasos sanguíneos que están nutriendo a la placenta, y esto es lo que nos va a llevar a la presentación de la hemorragia obstétrica. En el mundo, la incidencia del acretismo placentario es más o menos 3 casos por cada 1000 embarazos. Esto va en ascenso de forma importante debido al incremento del número de cesáreas. Adicional a eso, la mortalidad relacionada al acretismo placentario representa el 7% de todas las mortalidades en el mundo, y normalmente la presentación más frecuente es la que corresponde a la placenta ácrita. En un 6.6% aquella placenta que se sale del útero, se sale de la serosa, que correspondería a la placenta percrita. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Y el principal factor de riesgo que nosotros hoy día tenemos es el aumento de las tasas de cesáreas. En Latinoamérica, ¿cierto? Los partos por cesáreas más o menos representan el 44.3% de los nacimientos, una tasa demasiado grande porque realmente la relación que hoy día queremos tener es 70% partos, 30% cesáreas. Adicional a eso, vamos a tener un aumento o dentro de los otros factores de riesgo que tenemos para la presentación del espectro de la placenta ácrita es las pacientes con edades mayores a 30 años, pacientes con más de 2 a 3 embarazos. La presentación de placentas previas con antecedentes de cesáreas representa más o menos el 35% de las presentaciones de placentas ácritas. Adicional a eso, placentas previas con antecedente de 3 o más cesáreas, ya va a haber un aumento en la presentación de la placenta ácrita casi en el 67% de las mismas. Pacientes con historias de legrados, que no solamente es la presentación de una cesárea o una cicatriz uterina secundaria a una miomectomía, ejemplo, sino que también pacientes con historias de legrados, más de un legrado, representa más o menos un 18, un 60%, teniendo en cuenta que los curetajes pueden tener sí, obviamente lo hacemos de forma muy brusca o intensa, podemos tener una pérdida de la capa basal del endometrio, y eso puede generar asinequias a nivel uterino y a implantaciones anómalas en el caso de un embarazo.
Las antecedentes de extracciones manuales de placenta también aumentan ese riesgo. Adicional a eso, retenciones placentarias, los antecedentes de infecciones intraamnióticas, teniendo en cuenta la falla en la parte de oxigenación de la capa basal endometrial y, como les decía, los antecedentes de miomectomía, principalmente en las caras anteriores uterinas, aunque en cualquier cara se puede presentar el acretismo secundario a miomectomías a nivel del útero. Sabemos que 2 de cada 10 nacimientos van a ser por cesáreas. Eso representa más o menos el 20% de todos los nacimientos. 1 de cada 10 cesáreas van a tener complicaciones durante el evento y 8 de cada 10 cesáreas van a ser recurrentes. Por ende, 3 de cada 10 pacientes no vamos a tener claro el motivo de por qué le estamos haciendo un nacimiento por cesárea. Por eso la principal intervención para la prevención es evitar la primera cesárea en nuestra paciente, teniendo en cuenta que es el principal o el factor número 1 para la presentación del espectro de un acretismo placentario. Entonces, en las unidades de atención obstétrica avanzada, ¿qué tenemos nosotros? Y es que 1 de cada 1000 partos y 1 de cada 200 cesáreas van a requerir histerectomías periparto. Estas generalmente pueden estar asociadas a la presentación de adherencias anómalas de la placenta, que más o menos representan entre el 11 y el 64%. 26% de esas histerectomías peripartos van a ser secundarias a atonía uterina, es decir, nuestra paciente va a presentar hemorragia posparto por atonía y 3 de cada 10 unidades obstétricas no están preparadas para la atención de pacientes con hemorragias pospartos, las pacientes con adherencias anómalas de la placenta. Por ende, hoy necesitamos que cada unidad obstétrica donde se atiendan partos y donde se atiendan cesáreas necesitan un entrenamiento para poder responder a este tipo de emergencias obstétricas. No solamente la preparación en el manejo de la hemorragia obstétrica, sino en el caso de una presentación inadvertida de una placenta con acretismo, saber qué podemos hacer para poder dar una resolución oportuna a nuestra paciente si no estamos en una institución entrenada para el manejo. En Latinoamérica, ¿qué tenemos nosotros de mortalidad? Obviamente, bueno, este artículo, perdón, revisó 52 casos, de los cuales después de su análisis encontraron que el 9.6% de las pacientes que tenían presentación de un acretismo placentario no tenían controles prenatales, es decir, una falla en el diagnóstico prenatal del acretismo placentario. Adicional a eso, el 9.6% podía estar presentado en pacientes que no tenían cirugías uterinas, pero por lo menos tenían intervenciones en el útero como los legrados. El 55% podían cursar con placentas previas, que son las que más aumentan el riesgo en la presentación del acretismo placentario, y el 88% de nuestras muertes, o según el análisis de este artículo, eran secundarios a muertes por hemorragia, choque hemorrágico y las consecuencias o las complicaciones asociadas a ese choque hemorrágico. Hubo un 40% de falla en el diagnóstico, por ende, las unidades de ecografías, de radiologías deben estar entrenados en el diagnóstico prenatal del espectro de acretismo placentario. ¿Cuáles son los signos ecográficos y cuáles son los signos radiológicos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico oportuno o por lo menos una sospecha diagnóstica? El 17% de estas pacientes que fueron analizadas no fueron referidas a un centro experto, el 11% mueren en el centro de referencia por una complicación y el 37% de los centros que se analizaron no eran expertos o por lo menos no tenían un entrenamiento adecuado para la intervención de este tipo de patología. Para nosotros poder entender la placenta ácreta o el espectro de la placenta ácreta, tenemos que saber qué falla en el proceso y cómo se clasifica. Entonces, dentro de la clasificación histológica de la placenta ácreta, vamos a tener que puede tener un compromiso solamente del miometrio, podemos tener un compromiso de toda la pared miometrial y podemos tener un compromiso inclusive de la serosa uterina salirse y comprometer órganos vecinos como la vejiga y el colon o cualquier otro órgano abdominal. Entonces, tenemos la imagen donde, ¿qué es lo normal? Lo normal es que nosotros tengamos una placenta de inserción que respete
la famosa línea o membrana de Nita-Buch, que es la capa basal de nuestro endometrio que se transforma en lo que es decidua durante el tiempo del embarazo. El 81% de las placentas ácretas van a comprometer o van solamente a invadir la parte van a sobrepasar la interfaz de la placenta y el miometrio. Más o menos un 11% van a tener un compromiso de toda la pared miometrial y solamente el 8% va a tener una presentación percreta que corresponde a aquella que se sale de la serosa y que va a tener un compromiso de órgano vecino. Esa falla en la desvisualización generalmente ocurre sobre la cicatriz uterina con esa invasión miometrial anormal. Debido a la extensión, también se clasifica. Entonces vamos a tener acretismos focales donde solamente identificamos pequeñas áreas de pérdida de esa interfaz o de la invasión placentaria hacia el miometrio. Vamos a tener placentas ácretas parciales donde vamos a tener uno o más cotiladones que van a involucrar el proceso de falla en la desidualización y además de eso vamos a tener lo que es la extensión total, donde sí vamos a tener una superficie bastante amplia de la placenta que está anormalmente adherida a nuestra pared uterina. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Y es que lo normal es que el saco gestacional o nuestro embarazo invada y se implante sobre el miometrio en la zona fúndica, en la zona anterior o en la zona posterior. Una irregularidad en la implantación de nuestro embarazo es aquella que esté por debajo del tercio medio del útero hacia el cuello uterino y obviamente en pacientes con antecedentes de cicatrices uterinas, la presentación anómala sería sobre la cicatriz o muy en cercanía a la cicatriz de esa cesárea. Eso es lo que va a permitir la adherencia y obviamente la presentación del espectro del acretismo placentario. ¿Nosotros podemos hacer diagnóstico? Claro que sí, lo podemos hacer inclusive desde el primer trimestre del embarazo. Y esto es sumamente importante para aquellos que hacemos ecografías que tenemos que tener entrenado no solamente, digo yo, el ojo para poder hacer el diagnóstico, sino sospecharlo. Entonces, saber e indagar en nuestra paciente no es solamente llegar a hacer la ecografía, sino también preguntar. Nosotros generalmente las exploraciones en el primer trimestre las hacemos vía transvaginales, pero por lo menos la ecografía de la semana 11-14 o la ecografía de translucencia nucal, en su mayoría la hacemos transabdominal y nos vamos a dar cuenta de la existencia de las cicatrices. Una sola pregunta es, mamá, ¿las cicatrices por qué? Por una laparotomía, por un ovario, por un quiste ovario, por cualquier otra cosa. Pero si tu paciente te dice es una cesárea o es una miomectomía, pues ya tú tienes que tener claridad de que esa paciente tiene una cicatriz sobre su útero, que está embarazada y que nosotros tenemos que lograr tener una identificación adecuada de dónde está insertado nuestro saco gestacional. Entonces, de las cosas importantes es que saber que el saco gestacional debe estar más hacia el fondo, ¿cierto? No tanto en cercanía a la cicatriz o hacia el cuello uterino. Y si nuestra implantación de saco gestacional invade lo que es el tercio medio o inferior de nuestro útero, pues tener claridad de que podemos tener el espectro de una placenta ácreta y debemos comenzar a sospecharlo desde ese primer trimestre. Entonces, generalmente aplicamos lo que es el signo del cruce y esto lo usamos muchísimo en el primer trimestre en las pacientes que sospechamos que tenemos una inserción en cicatriz de cesárea de ese embarazo. Entonces, la figura A lo que nos representa es cómo debe estar normalmente implantado un embarazo. Y este signo del cruce se clasifica en dos, en COSH 1 y COSH 2. Ese COSH 2 lo que vamos a hablar es la relación que tiene, ¿cierto?, nuestro saco gestacional con el tercio medio con el tercio inferior, perdón, de nuestro útero y la continuidad con el cuello uterino. Entonces nosotros normalmente en ecografía lo que hacemos es que trazamos una línea que va desde el cuello hasta el fondo del útero, ¿cierto? Y luego vamos a trazar una línea perpendicular sobre la cicatriz de nuestro útero y vamos a poder identificar si nuestro saco gestacional está sobre la cicatriz, está en contacto con ella o la invade de forma completa. Con eso nosotros podemos sospechar, 1, embarazo en cicatriz de cesárea, 2, la presentación de un espectro de acretismo placentario.
Aparte de eso, nosotros en la primera ecografía, si sospechamos, esto fue un caso que nosotros tuvimos en la unidad de medicina materno-fetal, donde teníamos un embarazo en cicatriz de cesárea. Teníamos un saco gestacional implantado sobre la cicatriz anterior de nuestra paciente y lo que nosotros hicimos fue tratar de evaluar si teníamos adelgazamiento de la parte del miometrio, si teníamos respetado como tal la parte de la serosa o si definitivamente podíamos identificar en ese momento, este embarazo tenía más o menos unas 7 semanas, si podíamos identificar la invasión del trofoblasto sobre el miometrio. En este tiempo de gestación, nosotros logramos identificar que sí teníamos un compromiso de la cicatriz, pero no había un adelgazamiento progresivo de ese miometrio. Entonces, en teoría teníamos un embarazo en cicatriz de cesárea, pero todavía no un compromiso importante de la pared. Este embarazo progresó y fuimos evaluando día a día y mes a mes y semana a semana cómo era el comportamiento de ese miometrio. ¿Terminó en un espectro de acretismo? Por supuesto que sí, terminó siendo una placenta íncreta, compromiso no tanto, no se salió de la serosa, es decir, no fue una percreta, pero sí hubo un compromiso extensivo de la parte del miometrio, una paciente que se hizo el protocolo completo con extracción de histerectomía en bloque en el momento del parto, nacimiento de bebito y posterior a eso la histerectomía para poder hacer el manejo completo del espectro de su placenta ácreta. Pero hicimos el diagnóstico desde el primer trimestre. Por eso la importancia primero de identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra paciente para poder remitirlas de forma oportuna a las unidades diagnósticas. Usualmente en las exploraciones de primer trimestre, como les decía, lo importante es identificar dónde está el saco e identificar los factores de riesgo de nuestra paciente. Las invasiones como tal en el miometrio ya son un poquito más extensivas porque nosotros podemos inclusive identificar en ese primer trimestre si hay adelgazamiento progresivo del miometrio, si estamos en riesgo de una ruptura uterina secundaria a la invasión del trofoblasto en ese área segmentaria. O si podemos estar enfrente pues, de una complicación mucho mayor en nuestra paciente. Entonces, las ayudas ecográficas o el diagnóstico ecográfico realmente es el pilar fundamental para poder hacer el diagnóstico y lo podemos hacer desde el primer trimestre. Ya para el segundo y tercer trimestre, las exploraciones son un poco más exhaustivas. Nosotros necesitamos, uno, identificar en dónde se insertó nuestra placenta, las placentas en cara anterior, que comprometen el segmento o las placentas de inserción previa que tapan completamente el orificio cervical son las placentas que más van a tener riesgo del espectro del acretismo placentario. Recordarles que el 35% con una sola, el 4% con más de 2 cesáreas, el 35% y más de 3 cesáreas anteriores o cicatrices uterinas, vamos a tener un riesgo casi el 67% de la presentación de acretismo placentario. Entonces, usualmente nosotros evaluamos en el segundo trimestre a partir de la semana 16 dónde está localizada nuestra placenta, si ella ocluye o no el cuello uterino. Si ella ocluye el cuello uterino, es mucho más probable que nuestra paciente esté enfrente de un acretismo placentario. Usualmente lo hacemos en la exploración del segundo trimestre o en la ecografía de evaluación anatómica, que es el detalle anatómico que lo hacemos entre la semana 18 a la semana 22. Acá nosotros podemos identificar, uno, el grado de desarrollo y madurez placentaria por la presencia de los cotiledones, entonces clasificarlo según la clasificación de Granum para madurez placentaria y adicional a eso debemos hacer la identificación de dónde está el miometrio, la interfase entre ese miometrio y mi placenta, que correspondería a la línea roja, esa es la línea de Nita-Busch o la misma membrana de Nita-Busch, y poder identificar que detrás de esa membrana debe haber un contenido hipoecogénico, ¿cierto? Un poquito más grisecito para poder identificar. Usualmente esa línea divisoria entre lo que es placenta y lo que es el miometrio es blanco. Entonces uno lo identifica de forma muy fácil, como lo vemos en la gráfica 1 donde dice grado 1, ahí vemos la línea muy blanquita que corresponde a esa membrana. El objetivo es identificar en toda la extensión de la placenta que esa membrana esté.
Si nosotros observamos que esa membrana tiene pérdida, que no se ve bien, que no se visualiza adecuadamente, pues obviamente tenemos que hacer una sospecha de una pérdida de la interfaz del miometrio y la placenta, ¿cierto? Y debemos aplicar otros métodos diagnósticos, como es el uso del Doppler color, es decir, colocarle color a esa zona para poder identificar si hay vasos penetrantes de la placenta hacia el miometrio o la llamada hipervascularidad a nivel miometrial. Entonces, una placenta sospechosa de acretismo placentario es aquella que va a tener una pérdida de esa interfase o que la evaluación de esa interfaz sea muy difícil de observarse plenamente. Obviamente las placentas que vamos a tener mucha más dificultad son las placentas que son posteriores o las laterales. De igual forma, el objetivo es hacer una evaluación correcta, por eso la identificación desde el primer trimestre y la segunda exploración en el segundo trimestre, porque tenemos un feto no tan grande que nos permite una exploración mucho más extensiva de esa placenta. Entonces, ¿qué debemos nosotros identificar en la ecografía para decir, esta es una placenta con sospecha, esta es una placenta con signos ecográficos de acretismo? Entonces, la mayoría de las placentas que presentan espectroacletismo placentario, principalmente las íncretas y las pércretas, van a tener lagunas placentarias que se van a confluir. Realmente parece como si fuera un queso suizo con un montón de huecos, la placenta. La pérdida de la zona hipoecogénica retroplacentaria, que es la famosa membrana en Itabuch, el adelgazamiento de ese miometrio por debajo de 5 milímetros, la hipervascularización en ese espacio retrovesical o retroplacentario que está dado generalmente por vasos verticales hacia el miometrio, la extensión del tejido placentario hacia la vejiga, que ya más adelante vamos a observar y vamos a mostrar imágenes, y esos vasos penetrantes, no solamente a nivel miometrial, sino también en la extensión de vejiga. Entonces acá tenemos unas imágenes donde observamos la vejiga que corresponde al espacio pues negrito, las flechitas que están identificando la interfase entre la placenta, el miometrio y la vejiga, y el adelgazamiento o la pérdida completa de esa interfaz entre lo que es placenta, miometrio y la vejiga. Adicional a eso, cuando nosotros le colocamos el Doppler color, observamos esos vasos, ¿cierto?, que penetran la parte del miometrio y que pueden algunos comprometer la parte de membrana vesical. Esta es una imagen de la paciente que identificamos con una inserción placentaria a nivel de la cicatriz, y podemos observar lo que es el signo de la regla o del ferrocarril, y es que nosotros observamos una vascularización importante en la línea o en la interfase entre lo que corresponde al miometrio y la vejiga, un compromiso extremo de esa pared miometrial con alta vascularidad. Entonces, las lagunas placentarias, que corresponden a uno de los signos ecográficos más frecuentemente encontrados en las placentas ácretas, tienen un valor predictivo negativo más o menos del 88 al 100%. Es decir, si yo no encuentro lagunas placentarias, probablemente mi placenta no tenga, pero si yo las encuentro, tiene alta probabilidad de presentar un espectro de acretismo placentario. Generalmente el diagnóstico o la especificidad y la sensibilidad de las lagunas más o menos corresponde al 90%, con una especificidad en el 96%, en el 95%, perdón, del acretismo placentario. Entonces es súper importante la identificación de esas lagunas placentarias. Si nosotros tenemos adelgazamiento miometrial, es otro de los signos. Adicional a eso, poder valorar la interfase del miometrio placenta y la aplicación del Doppler color para poder dar un diagnóstico mucho más certero. La revisión del repliegue vesico-uterino, es decir, placentas previas, placentas que se localizan a nivel del segmento, es fundamental revisar hasta dónde es placenta, dónde está el miometrio y dónde está la membrana vesical o ese repliegue vesico-uterino. Aplicación del Doppler para poder hacer la identificación de ese signo de la regla, que generalmente es dado por los vasos sanguíneos que se observan como saliéndose de la placenta, invadiendo el miometrio y comprometiendo la membrana vesical. Las placentas, como les decía, las previas son las que mayor porcentaje de espectro de acretismo vamos a nosotros a tener. Y la aplicación de lo que es el índice de placenta ácreta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un parámetro
cuál es el riesgo relativo de presentación y generalmente cuál es el índice de confiabilidad, que debe ser del 95%. Entonces, usualmente nosotros, ¿qué tenemos que identificar? Identificar, 1, lagunas placentarias en grado 3, es decir, que las lagunas comprometan más de 2/3 de la placenta. Eso generalmente va a dar un puntaje de 3.5. La existencia por antecedente de más de 2 cesáreas anteriores, eso da un puntaje de 3. La presentación de una placenta previa da un puntaje de 1. Si nosotros tenemos lagunas en grado 2, va a dar un porcentaje mucho menor, que sería 1. El adelgazamiento del miometrio, ¿cierto? Que va de 1, menos de 1 milímetro, de 1 a 3 milímetros y mayor de 5 milímetros. Cada uno va a tener como un porcentaje o un valor para poder hacer el índice de placenta ácreta y la existencia de compromiso vesical. Entonces, cada uno de estos parámetros obviamente tiene un riesgo aumentado, es decir, el número de veces de presentación de esto nos va a aumentar más el riesgo de presentación de un espectroacretismo. Entonces, entre más criterios tengamos positivos en esta placenta o en nuestra paciente, pues obviamente más riesgo vamos a tener del espectro del acretismo placentario. Es fundamental si nosotros aplicamos el índice de placenta ácreta, índices por encima de 4, vamos a tener mayor sensibilidad y mayor especificidad para el diagnóstico y la probabilidad de que sí sea una placenta ácreta. Adicional a eso, los vasos cervicales o el estudio de la parte cervical, los vasos cervicales a nivel de la placenta previa es fundamental. Generalmente el 15% de todas las placentas previas van a presentar vasos cervicales y penetrantes a nivel del cuello uterino. Generalmente están asociados a hemorragia posparto con un O-ration de 3.3, es decir, va a tener 3.3 veces más riesgo de presentar una hemorragia posparto. Generalmente son pacientes que terminan en histerectomía periparto secundario a acretismo o inclusive a atonía o no control adecuado de su sangrado por el vaso cervical. Adicional a eso, la presentación de placenta percreta aumenta en la presencia de vasos cervicales en un 2.8 veces más. Entonces es importante que cuando hagamos el diagnóstico ecográfico podamos hacer una exploración transvaginal en el caso de que nuestra placenta sea una placenta previa. Es muy importante tener la exploración tanto transabdominal como transvaginal. Y a esto era lo que me refería sobre el diagnóstico o el signo del ferrocarril o de la regla, y es que nosotros tenemos la vejiga, tenemos la membrana vesical, tenemos el espacio retroplacentario, ¿cierto? Y nosotros lo que vamos a tener es una invasión de los vasos sanguíneos de la placenta, sobrepasando la interfaz miometrio-placenta, sobrepasando el compromiso miometrial y llegando hasta el borde placentario. Entonces, lo podemos observar aplicando el Doppler color en la ecografía o inclusive cuando tenemos la oportunidad ya de hacer la intervención quirúrgica en nuestra paciente, nos vamos a dar cuenta cómo se ven los vasos sanguíneos comprometiendo la parte de la membrana vesical. Entonces, es importante porque una identificación oportuna disminuye el riesgo de intervenciones en nuestra paciente o el riesgo de transfusiones masivas en nuestra paciente. Por eso, siempre que tengamos una paciente con espectro de acretismo placentario, independientemente sea ácreta, íncreta o precreta, es una cirugía que debe ser planificada y obviamente según el nivel de atención, así debe tener los servicios ya especificados. Entonces, ¿qué debemos identificar? Hipervascularización subplacentaria, hipervascularización útero-vesical, los vasos penetrantes y la neovasculatura en la mucosa vesical aumentan más el riesgo de sangrados y obviamente de reintervenciones en nuestras pacientes por poco control pues, del sangrado en esa zona. Resonancia magnética. Y el gol estándar para el diagnóstico del espectro del acretismo placentario corresponde a la ecografía prenatal, la aplicación de lo que se llama Doppler placentario o así se conoce como tal la ecografía. La resonancia magnética es un estudio complementario, obviamente es un estudio que aumenta los costos para el diagnóstico, pero a pesar de ello es complementario. En aquellos casos donde la ecografía no nos da un diagnóstico claro si estamos enfrente o no de un acretismo, sino que nos da una sospecha la presentación del espectro de un acretismo placentario, la resonancia nos
puede esclarecer un poco más o nos sirve como complemento para el diagnóstico. Por eso es fundamental que en los sitios donde hagamos diagnósticos o si nosotros tenemos una paciente con la sospecha de un acretismo placentario por ecografía, debemos remitirla a un centro donde podamos hacer estudios complementarios como la resonancia magnética. Otro de los estudios complementarios, bueno, acá tenemos las imágenes de la resonancia. Generalmente lo que nosotros identificamos es localización de la placenta y vemos si existe un compromiso del miometrio. Radiología generalmente se entrena para la observación de este tipo de patologías. Entonces, la observación de esa invasión hacia lo que es la parte del miometrio o inclusive en las placentas que son pércretas, si tenemos un compromiso mayor de lo que es la vejiga o si hay un compromiso de algún otro órgano abdominal, la resonancia magnética es mucho más clara en definirnos qué compromiso tiene esa placenta. ¿Qué pasa con las placentas que son posteriores y laterales? Son las que menor riesgos tienen de presentación como tal de acretismo placentario, pero sí existe el acretismo en estas pacientes. Generalmente la identificación de los signos ecográficos que habíamos mencionado antes, la interfaz miometrio-placenta, las lagunas, la interrupción de esa interfaz y el flujo turbulento en las placentas o en el espacio retroplacentario es súper importante. Si tienen una sensibilidad mucho menor, teniendo en cuenta la posición de exploración, por eso siempre hago la recomendación de que cuando vamos a un detalle anatómico debemos hacer la exploración de toda la placenta posterior, lateral, porque desde ese momento nosotros podemos identificar aquella placenta que sea sospechosa y obviamente tenemos la oportunidad de verla mucho mejor porque el feto no está tan grande. Entonces, en resumen de las exploraciones de inserción placentaria, importante, desde el primer trimestre nosotros podemos identificar, uno, qué placenta o qué embarazo puede tener una inserción placentaria, una inserción anómala de placenta con la localización simplemente del saco. Generalmente en el segundo o tercer trimestre, cuando vamos a hacer exploración del Doppler de inserción placentaria, tener precaución de que vejiga debe estar llena, ¿cierto? Y también tenemos que explorar a la paciente con vejiga vacía. Tenemos que acceder a la exploración no solamente abdominal, sino también transvaginal, principalmente aquellas placentas que son de inserción baja o que son previas para poder evaluar los vasos a nivel cervical y la interfaz con vejiga. Es muy útil para poder hacer la clasificación del riesgo de nuestra paciente y disminuir el riesgo de las complicaciones. Adicional a eso, estudios complementarios como cervicometría y la evaluación o la exploración con resonancia magnética para aquellas placentas que sean dudosas. Cervicometría es fundamental porque también podemos observar cuál es el riesgo de nuestra paciente de un parto pretérmino en la presentación de un espectro de acletrismo, porque generalmente son placentas que pueden tener el riesgo de hematomas retroplacentarios o riesgo de sangrado, es decir, vamos a tener acretismo placentario sintomáticos. Y no olvidar que las placentas previas, el principal riesgo es comenzar a sangrar y pueden ser asociados a acortamientos cervicales progresivos. Entonces, para nuestro protocolo de acretismo placentario, FECOLSOT, nuestra Federación de Ginecología Obstetricia, se tomó el trabajo de revisar, ¿cierto?, todos los consensos que hoy día están vigentes para el manejo del espectro del acretismo placentario, identificar qué recursos tenemos nosotros en nuestro país, porque los países obviamente de muchos más recursos económicos, pues tienen centros de referencia gigantescos donde hacen un manejo espectacular de este tipo de patología con un mínimo de complicaciones en sus pacientes. A pesar de eso, la mortalidad sigue siendo el 7% de la paciente que presente un acretismo placentario, que lamentablemente es una enfermedad que puede llevar a eso, que puede llevar a una hemorragia posparto, que puede llevar a un choque hipovolémico y las consecuencias de ese choque hipovolémico. Entonces, la federación comenzó a recapitulizar todos los protocolos que actualmente están de acretismo placentario y decidió hacer un consenso para el tratamiento del espectro de lo que es el acretismo placentario. Utilizaron más o menos unos 23 panelistas. Esos panelistas fueron seleccionados con un formulario,
según el tiempo de experiencia, según la cantidad de estudios que tenían esas personas, y hicieron un resumen de alguna forma de cuáles son los manejos que nosotros hoy día tenemos que tener para el agretismo placentario. No solamente en el protocolo del manejo, sino también en el protocolo del diagnóstico y la identificación de factores de riesgo. Entonces, para el protocolo, ellos nos refieren que existen 3 tipos de manejos que nosotros podemos tener en el agretismo placentario: un manejo expectante, un manejo conservador y un manejo definitivo. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente llega y yo no tengo diagnóstico anteparto? ¿Qué nos puede suceder? Y es la paciente que tiene una cesárea anterior, que tiene 2 legrados anteriores, ejemplo, y llega en trabajo de parto. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo? O la paciente que tiene una cesárea anterior, que tiene un legrado, ¿cierto? Y llegó programada su cesárea o está con dolores y yo la voy a operar, no tiene Doppler de inserción placentaria porque no le hicimos y no tenemos la oportunidad de definir el diagnóstico anteparto. Entonces tenemos 3 escenarios en este momento y es: si yo no tengo una indicación de nacimiento urgente, yo ya tengo a mi paciente abierta, ya yo le hice la laparotomía, o sea, tengo el abdomen abierto y me doy cuenta que tenemos una placenta ácreta, tenemos coloración violácea del útero, vasos que son abundantes en la zona del repliegue vesicuterino y yo tengo una placenta en cara anterior. Entonces, en ausencia de indicación de nacimiento, lo que nos dice el consenso es: difiera la cesárea. Si usted no necesita hacer que su bebé nazca ya, difiérala. Cierre a la paciente, no la toque, ¿cierto? Arme el protocolo, que todo esté listo y la opera al día siguiente. ¿Con quién? Con el grupo experto para el manejo del agretismo placentario, con el banco de sangre avisado de que va a tener esa cirugía, UCI neonatal, UCI adultos. ¿Listo? Si por el contrario la paciente tiene indicación de sí o sí nacer porque tenemos un estado fetal no satisfactorio, porque tenemos un bebé con desaceleraciones, porque tenemos la sospecha de un meconio, porque tenemos anidramnios en un bebé que está relativamente a término, porque tenemos una restricción del crecimiento, que el bebé está haciendo compromiso de su bienestar y tiene que sí o sí nacer, generalmente la recomendación es: si usted no está en un centro de referencia para el manejo, ¿cierto?, del acretismo placentario, hágalo en 2 tiempos. 1, haga que su bebé nazca, ¿cierto? Hace campleo del cordón umbilical bien sujeto, ¿cierto? Y cierre el miómetro. Trate de no incidir sobre la placenta, entonces nos vamos a hacer generalmente una histerotomía corporal o fúndica, sacamos por ahí a nuestro bebé, cerramos esa histerotomía, o sea, le hacemos la histerorrafia, volvemos a meter nuestro útero en la cavidad, ¿cierto? Y debemos tener la disponibilidad de todos los recursos para que en un segundo paso hacemos cirugía o histerectomía en bloque, es decir, sacamos todo el útero, ya con todo el equipo quirúrgico y con todos los recursos aptos para la realización del tratamiento definitivo, que sería en este caso histerectomía en bloque. ¿Qué pasa si yo tengo sorpresa? Uy, un acretismo, pero estoy en un centro de referencia y tengo la oportunidad de tener los recursos, pues simplemente hago que nazca mi bebé y me voy a tratamiento definitivo llamando a todo el equipo de emergente para poder asistir a esta cirugía. Si por el contrario, nosotros en el tercer escenario tenemos indicación inmediata de hacer no solo nacimiento del bebé, sino de hacer el manejo definitivo, porque tenemos sangrado de placenta o tenemos sangrado de nuestra paciente a nivel vaginal. Entonces, extraemos nuestro feto con cesárea corporal, hacemos histerorrafia y realizamos histerectomía según los recursos que nosotros tengamos disponible en el centro. Pero el objetivo es que esto no nos pase. El objetivo es poder hacer un diagnóstico prenatal para poder enviar a nuestra paciente a los centros de referencia para poder planificar nuestra cirugía. ¿Qué pasa con el manejo expectante? Como les decía, son 2 tiempos. 1, evitar incidir la placenta en el momento del nacimiento de nuestro bebé, y 2, hacer un manejo definitivo siempre y cuando podamos asegurar que la disponibilidad de los recursos estén para poder hacer la cirugía. En la imagen nosotros podemos observar
toda la invasión placentaria, mire los vasos violáceos que llegan hasta la serosa. Aquí ya no hay bebé porque ya lo sacaron y lo sacaron por el fondo. Lo que hicieron fue hacer la histerorrafia, ampliaron el cordón, lo dejaron dentro de ese útero, cerraron y lo más probable es que ahí vamos a hacer tratamiento definitivo, que es la histerectomía. ¿Qué pasa en el manejo conservador? Y es que este manejo implica resección del miometrio, donde hubo el compromiso por la placenta ácreta, reconstrucción de ese útero, y no es en todos los casos donde se recomienda. Adicional a eso, necesita un entrenamiento especial de los cirujanos o de los ginecólogos expertos en el manejo de la placenta ácreta, porque aquí vamos a hacer es una reconstrucción uterina. Es más favorable en casos donde tenemos acretismos focales de zonas muy pequeñitas y principalmente tiene el objetivo de conservar el útero, dar mayor seguridad al feto y brindar de alguna forma futuros embarazos. Entonces, pacientes que tienen 2 legrados anteriores y este es su primer bebé a término y tiene un acretismo placentario. Entonces, su mamita solamente va a quedar con un bebito si usted le hace un manejo definitivo. Esa paciente que quiere perpetuar su maternidad o la posibilidad de tener un nuevo bebé es la que se beneficia de un manejo conservador. Obviamente necesita el entrenamiento del personal que va a hacer la cirugía y tener en cuenta que si no se logra hacer una extracción adecuada o una reconstrucción adecuada de lo que es la pared uterina, la paciente tiene que tener claridad que si hay una hemorragia, si hay un compromiso mayor, pues obviamente esa cirugía se puede convertir en un manejo definitivo con la realización de una histerectomía abdominal. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos enfrente pacientes a las cuales se les va a dar la opción de un manejo conservador? Y es respondernos las siguientes preguntas. ¿Es posible separar la vejiga del útero? La lesión está en la cara anterior del útero, existen más de 2 centímetros de compromiso del miometrio o tenemos más miometrio sana que área comprometida. Más del 50% de la circunferencia del útero tiene miometrio sano y por eso implica la resección anormal de ese miometrio y la reconstrucción de ese miometrio. Entonces, obviamente es una cirugía que debe ser programada, planificada, en sitios donde tengamos la experticia y el entrenamiento para la realización de la misma. Y el tratamiento definitivo que corresponde a la histerectomía total o subtotal. ¿Y por qué ponemos las dos opciones? Porque en teoría deberíamos hacer una histerectomía total con retiro del cuello uterino para no tener consecuencias y complicaciones posteriores. Y es que a veces cuando tenemos alta vascularización en la zona cervical, recordar que el útero no solamente tiene la irrigación por arterias uterinas, sino también tiene vascularidad anexa a nivel cervical, puede que sus vasos estén muy friables y aumenten el riesgo de una hemorragia o un poco control de la cirugía. Entonces podemos hacer, esa es la opción de hacer una histerectomía subtotal para poder evitar el compromiso mayor de nuestra paciente. Generalmente en el manejo definitivo tenemos que tener una programación quirúrgica de la paciente. El equipo debe estar integrado por ginecólogos obstetras expertos en el manejo del espectro del acretismo placentario, como lo son los ginecólogos oncólogos, ginecólogos generales expertos en lo que es histerectomía posparto o periparto. Anestesia debe generalmente saber hacer el manejo de las pacientes obstétricas. Las anestesias generalmente son regionales. En el caso de planificación, si es una cirugía mucho más extensiva, pues se hace la opción de la anestesia general. Si las pacientes tienen placentas previas o en el espectro del percretismo placentario con compromiso vejiga, generalmente hacemos la recomendación de la cateterización doble J de los ureteres para poder disminuir las lesiones de estos mismos que se pueden presentar más o menos en el 7% de las histerectomías. Se hace técnica convencional, es decir, una histerectomía en bloque, tratando de evitar el ingreso al retroperitoneo, es decir, hacer ligadura adipogástrica si uno no ve la necesidad de realizarlo y uno simplemente tiene un útero que no está sangrando, ya una histerorrafia que está cerrada y tenemos la facilidad de hacer una histerectomía
de un solo momento, pues se hace sin meternos atrás del retroperitoneo para poder hacer manipulación de vasos retroperitoneales o porque aumenta más el riesgo de manipulación de tejidos, de presentación de hematomas en el retroperitoneo. Entonces, la literatura sí es clara en decirnos si usted evita el ingreso al retroperitoneo, mucho mejor. Si usted, por el contrario, está observando que a pesar del campleo de arterias uterinas está con un sangrado mayor de su útero, pues entonces sí, váyase a hacer ligadura de hipogástricas para poder disminuir el riego sanguíneo hacia ese útero y tener, obviamente, una cirugía un poco más limpia. Tenemos que tener la disponibilidad de la unidad de cuidado intensivo neonatal y adultos y la unidad transfusional para este tipo de casos porque pues tenemos la indicación de hacer transfusiones inclusive de emergencias o masivas en nuestras pacientes. El consenso es claro en decir, todo centro de referencia para el manejo del espectro del acretismo placentario tiene un mínimo de recursos. Entonces, un recurso que es indispensable es un obstetra con experiencia en el diagnóstico ecográfico del espectro del acretismo placentario, los obstetras expertos en el tratamiento quirúrgico del espectro placentario, que tienen que estar en un 84% disponibles, ¿cierto? Anestesiología con experiencia en el manejo obstétrico y hemorragia obstétrica. Habla de las especialidades como urología, patología y radiología. Tienen un menor porcentaje de requisito, pero aún así deben estar presentes. Entonces, las instituciones de referencia, que generalmente son instituciones de tercer o cuarto nivel, tienen que tener la disponibilidad de esos servicios para poder hacer las respectivas intervenciones en el caso tal de que los necesite. Obviamente es fundamental el neonatólogo, cirugía general si hay un compromiso de órgano abdominal vecino o lesiones vasculares. En el caso del cirujano vascular es importante tenerlo presente, aunque hoy día los protocolos nos dicen los obstetras en experiencia en el tratamiento quirúrgico del espectro del acretismo placentario deben ser ginecólogos, obstetras expertos en histerectomías periparto y los ginecólogos oncólogos que tienen la experticia en el manejo de lesiones de órganos abdominales y en el manejo del retroperitoneo como si fuera un cirujano general. Entonces, es fundamental tenerlo claro porque nuestros expertos en el consenso nos dicen que sí tenemos que tener, que no necesitamos tan de forma importante. Adicional a eso, importante, sí tenemos que tener unidad de cuidado intensivo neonatal, unidad de cuidado intensivo de adulto, el banco de sangre es fundamental, sí o sí tiene que estar. Los servicios de radiología intervencionista solamente al 60% se hace el requerimiento y son para casos específicos de pacientes donde tenemos invasiones en parametrios, donde se requiere hacer embolización de arterias uterinas o arterias hipogástricas para poder tener un mejor manejo de la histerectomía. Generalmente se hace en 2 pasos, es el nacimiento del bebé, posterior eso la embolización de las arterias y la realización en un segundo paso de la histerectomía, obviamente es para casos específicos donde tenemos invasión de los parámetros, un compromiso mucho mayor de la parte de acretismo placentario. Generalmente el centro de referencia tiene que tener un servicio de obstetricia básico y entrenado. ¿Entrenado en qué? En el manejo de la atención de la hemorragia obstétrica, en la disponibilidad de transfusiones sanguíneas emergentes, en el soporte asistencial de médicos a un segundo llamado, la ruta emergente de mayor complejidad. Podemos algunos tener telemedicina. Nuestro hospital como Hospital Padrino está en ese proceso de hacer telemedicina. Entrenamientos de oclusión manuales de aorta, taponamientos pélvicos con compresa, la utilización del ácido tranexámico, medicación oxitóxica, el uso de balones para taponamiento uterino, el uso del traje antichoque no neumático, insumos para la prevención de la hipotermia y el uso de dispositivos para calentamiento de cristaloides. Son de las cosas que tenemos que tener en los servicios. Este es un caso de acretismo placentario, entonces, como podemos ver, la realización de esa histerectomía en el fondo para lograr
la extracción de bebito, ¿cierto? Y posterior a ese nacimiento, pues hacer un cierre de esa histerorrafia y comenzar a hacer la realización pues de la histerectomía completa para poder hacer una extracción del útero. Entonces es importante que nuestros obstetras y también los ginecólogos oncólogos pues tengan la experticia para la realización de este tipo de cirugía. Por eso necesitamos planeación de la cirugía. ¿Cuándo deben hacer o cuál es la terminación del embarazo en los pacientes que tenemos espectro de placenta ácreta? Y es que aquella paciente que tiene el diagnóstico prenatal de una placenta previa con o sin sangrado y una sospecha de acretismo placentario, la terminación debe ser oportuna entre la 34 y 36.6 semanas. Algunos protocolos dicen 34 semanas, máximo 35 semanas. Se beneficia el bebito de hacer un nacimiento prematuro tardío porque las complicaciones en el caso de que esa placenta previa comience a sangrar va a ser mucho mayor para la madre, inclusive para él. Entonces, tenemos que fluctuar según sintomatología de paciente, cervicometría de paciente y importante para nosotros como departamento la lejanía de la vivienda de nuestras pacientes. Si nuestras pacientes viven en un municipio muy lejano del centro de referencia donde vamos a intervenir, probablemente es una paciente que va a requerir una estancia prolongada hospitalaria o tratar de mantenerla dentro de la ciudad para poder hacer una atención en caso de una emergencia. Placentas que no son previas y que tienen sospecha de acretismo placentario y están asintomáticas, el consenso dice es que lo ideal que nazcan semana 37, semana 38, semanas completas para nuestro bebé, disminuye el riesgo de la premaduría tardía y obviamente los ingresos a unidad de cuidado intensivo. Estrategias de prevención y es de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es, uno, debemos comenzar a disminuir la tasa de cesáreas por primera vez. Entonces, estimular desde el control prenatal los programas de parto vaginal, inclusive después de las cesáreas. Aplicación de la clasificación de Robson para definir el parto y definir esa cesárea por primera vez. Informar a los pacientes sobre los riesgos que incluye una cesárea, aunque sea indicado en el nacimiento del feto. Implementar lo que son las políticas de pomero y posparto en los centros de segundo y tercer nivel donde nosotros hagamos atención de la ruta materno-perinatal. Siempre tenemos que tener un equipo de trabajo completo para poder hacer las intervenciones oportunas. Entonces, no solamente la responsabilidad del médico general o del ginecólogo, sino de todos poder hacer políticas de disminución de riesgo. Y en el caso de ya tener la atención del manejo pues, de la paciente con acretismo, es cumplir el protocolo de atención para su manejo desde el diagnóstico prenatal hasta la terminación de la gestación. Entonces, el paso número 1 es que todas las atenciones o todas las instituciones de atención primaria deben realizar búsqueda activa de las pacientes con riesgo para el espectro de un acretismo placentario, es decir, pacientes con placenta previa, pacientes con historia de miomectomías o cesáreas anteriores en sus embarazos, deben ser remitidas de forma inmediata para diagnóstico de inserción placentaria. Y aquella paciente que ya tiene signos subjetivos en las ecografías prenatales deben ser remitidas inmediatamente sin tener en cuenta la edad gestacional a hospitales de referencia para poder hacer el apoyo diagnóstico integral y el manejo y planificación de la placenta ácreta o del caso particular de nuestras pacientes. Por eso, nuestro Hospital Julio Méndez Barreneche, en continuidad a el plan de aceleración para la reducción de mortalidad materna y Hospital Padrino, tiene como objetivo protocolizar el manejo de las pacientes con acretismo placentario que puedan ser manejadas en nuestro hospital según nuestros recursos. Saber que un centro de excelencia en el manejo de placenta ácreta es el éxito para poder hacer un manejo de alto nivel. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un equipo multidisciplinar que involucra el equipo
de obstetras, especialistas en medicina materno-fetal, expertos para el diagnóstico de imágenes, radiología, experto en la lectura de las resonancias magnéticas en el espectro de una placenta ácreta, contar con cirujanos pélvicos, que son ginecólogos oncólogos, urología y ginecólogos generales expertos en histerectomía periparto, anestesias con el enfoque en la parte obstétrica. Podemos contar con cirujanos generales o cirujanos traumatólogos, radiología intervencionista, según sea el caso. No necesitamos 100% tenerlo en la institución, pero si el caso analizado por junta requiere la intervención del radiólogo intervencionista, pues nuestra institución valoraría el caso y así haríamos referencia a una institución de cuarto nivel donde se cuente con el equipo de radiología intervencionista. La unidad de cuidado intensivo, adultos, neonatales, la disponibilidad 24 horas de los especialistas y del cuidado intensivo para nuestra paciente y los servicios de banco de sangre que tienen que estar sí o sí en el 100% para poder hacer manejo de las pacientes con espectro de placenta ácreta. Entonces, todo inicia en nuestro control prenatal y valoración de riesgo. Las ecografías obstétricas son fundamentales que sean realizadas por personas con la experticia para la identificación de placentas ácretas, contar con centros de referencia para urología, anestesiología, resonancia magnética en estudios complementarios. Importante en las pacientes que tienen placentas previas o que hay sospecha de compromiso hacia vejiga, tener el concepto de urología y hacer cistoscopias para poder observar invasión en la pared vesical y obviamente planificación de la cirugía en el caso de que haya un compromiso mayor de la vejiga. Contar con los cirujanos pélvicos, que en este caso serían los ginecólogos oncólogos y los ginecólogos generales expertos en las histerectomías peripartos, banco de sangre, neonatología y cuidado intensivo obstétrico. Entonces, el protocolo que hoy nuestro hospital quiere de alguna forma analizar y comenzar a poner en práctica es: toda paciente con sospecha o alto riesgo en una placenta ácreta o en el espectro del acretismo placentario debe ser hospitalizada independientemente de la edad gestacional para el diagnóstico por parte de la unidad materno-fetal. Los estudios complementarios en resonancia en aquellas pacientes que tengan sospecha de diagnóstico por ecografía, definir su seguimiento y el plan de manejo de esa paciente. Hospitalización entre semana 33 y 34 para la programación definitiva de la terminación y el manejo del espectro de la placenta ácreta, la realización de cistoscopias por parte del servicio de urología en el caso de placentas previas o con sospecha de percretismo hacia vejiga, las valoraciones preanestésicas en la semana 34, hacer la reserva de los paquetes transfusionales de emergencia y avisar a unidad de cuidado intensivo adulto y neonatal en el momento en que se vaya a hacer la planificación de la cirugía. Entonces, siempre tenemos que hacer una junta, siempre tenemos que contar con el médico tratante, con los ginecólogos que van a participar en la cirugía, la unidad de cuidado intensivo, los cirujanos vasculares en el caso que sean necesarios y según obviamente la complejidad del acretismo placentario que estemos enfrente. La urólogo, igual forma, según sea el caso, si se necesita o según la dificultad técnica que nosotros vayamos a tener en el momento de la planificación de esa cirugía, el grupo de pediatría, el grupo de anestesia, el banco de sangre y la unidad de cuidado intensivo neonatal y adulto. Y eso por el momento. Nosotros, como les decía, como Hospital Padrino, tenemos en el plan de hacer la reducción de mortalidad, poder establecer protocolos de los manejos de las patologías que se consideran una emergencia obstétrica. Hoy día, la hemorragia posparto es la segunda causa de mortalidad y morbilidad materna extrema. Cada vez tenemos más casos de acretismo placentario, entonces el objetivo es forjar este protocolo, dejar a nuestra institución como una referencia para el manejo de estos casos en los que sean obviamente posible su manejo en nuestra institución y aquellos que no sean posible y que necesiten un mayor nivel de complejidad, pues tener una ruta de referencia establecida para el manejo de estas pacientes y brindarles las oportunidades a nuestras pacientes, no solamente de la ciudad, sino de todo el departamento, tener un centro de referencia en nuestra región. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario referente a la charla.
Aquellos que tengan preguntas pueden hacerlas o formularlas en este momento, dudas. La charla en realidad estuvo muy bien enfocada en todo lo que es la parte de diagnóstico, que es fundamental, y la parte de los protocolos de manejo. Los protocolos de manejo, como ustedes se dieron cuenta, el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea, por tener ahora esa, se puede decir, esa responsabilidad de hospital padrino, en el cual toca tratar de prepararnos para enfrentarnos a las emergencias obstétricas, y una de las más frecuentes y más graves son las hemorragias obstétricas. Nos estamos también preparando el hospital como tal para enfrentar lo que son los acretismos en una forma multidisciplinaria, contando con todos los especialistas que tenemos, y creo que se está organizando muy bien todo lo que es el manejo del acretismo. Es algo que les cuento que durante toda la historia de la ginecología y en los últimos tiempos se ha venido trabajando, porque ha ido aumentando, como dijo la doctora en la charla, el riesgo de acretismo por la alta tasa de cesáreas. Entonces eso ha hecho que los ginecólogos tetras, algunos, y los ginecólogos oncólogos hayan desarrollado algunas habilidades extras para manejar este tipo de protocolos de acretismo, pero siempre en forma multidisciplinaria. Creo que si ustedes se dieron cuenta, llama la atención de que hay una parte que es el tener una conducta, se puede decir, cuando no tenemos un diagnóstico y se nos aparece, tener la conducta de, como quien dice, cerrar, parar ahí la cirugía y diferirla o remitirla si estoy en otro lugar, y ponerla en un lugar más seguro donde se pueda terminar de hacer la cirugía, inclusive con el bebé en útero sin tocar nada. Algunos tratan de hacer también lo que dijo la doctora, sacar el útero por la parte fúndica, pero dejar el cordón con placenta y todo lo demás quieto ahí, para que donde estén preparados para hacer una histerectomía en bloque se haga. Si hay preguntas, queremos que la formulen, pues, con mucha confianza. Es un tema que estamos tratando de desarrollar realmente las habilidades en estas para muchos, y las dudas que tengan podrían ser aclaradas. Ahora que tenemos aquí, contamos con la doctora Aileen para responder a estos interrogantes. Adriana Silva escribió en el chat, dice: importante que los médicos generales y el equipo de enfermería reconozcan los factores de riesgo para determinar la probabilidad de presentación de un acretismo placentario y sus espectros, todo en pro de derivar adecuadamente y de forma oportuna a las usuarias y ejecutar acciones pertinentes para disminuir la morbimortalidad. Una remisión oportuna, un diagnóstico oportuno cambia el pronóstico y salva la vida del binomio, y es la posibilidad de prolongar la existencia de una población de alto valor social. Y de verdad que sí, nuestra charla está enfocada no solamente en presentar el protocolo de manejo en nuestra institución, sino también en de verdad hacer conciencia a todas las personas que hacen ruta materno-perinatal, desde el médico general, desde la enfermera, hacer la remisión oportuna a ginecología para la identificación de cuáles son esos riesgos para nuestra paciente, y obviamente para los diagnósticos oportunos en la parte del alto riesgo del acretismo placentario. Yo quería añadir que me llama la atención que desde el primer trimestre ya debemos entrenar a nuestros médicos generales, como dijo la doctora Adriana también, en que hagan diagnóstico de acuerdo a los factores de riesgo que la paciente llega, y cuando ellos la captan en esa primera cita, en ese primer control, que no haya barreras, porque a veces son algunas EPS que ponen barreras a solicitar una ecografía de translucencia nucal o una ecografía para riesgo de acretismo porque la señora tiene una cesárea anterior, o porque tuvo una miomectomía, o porque tuvo algún proceso de legrados, y les extraña. Dice, ¿cómo así que ya van a pedir desde temprano riesgo de acretismo? Creo que es bueno socializar esto a nivel de todas las instituciones que hacen control prenatal, para que sea una detección temprana de este riesgo de acretismo,
y disminuir realmente la incidencia de que se nos presenten acretismos sin haber sido diagnosticados. O que lleguen pacientes ya a su programación de terminación de su embarazo por una cesárea iterativa y no tiene Doppler de inserción placentaria. Recordad que las placentas que más tienen riesgo de acretismo son las placentas que están en la cara anterior con compromiso de segmento y las placentas que son previas. Entonces, sí tener claridad de que si yo tengo una paciente con una cesárea previa y tiene una placenta en cara anterior, tiene que llevar Doppler de inserción placentaria, idealmente valorada en el segundo trimestre, ¿cierto? O si no, en semana 28 a 32, que es realmente la indicación para hacer Doppler de inserción. Pero como lo dice, si tenemos la sospecha desde un primer trimestre, ejemplo, por un saco gestacional implantado en cicatriz de cesárea, que se haya identificado en su ecografía temprana o en la ecografía de la semana 11-14, esa paciente va a llevar una vigilancia mucho más estricta porque hay que mirar el grosor del endometrio durante todo el embarazo hasta las semanas pues, de mayor riesgo, que sería 32-34, si hay un adelgazamiento progresivo de ese miometrio, es una paciente en riesgo de ruptura, no solamente el acretismo, sino la ruptura de la pared uterina. Entonces, esa paciente va a necesitar unas intervenciones adicionales. Entonces, sí es importante identificar qué paciente tiene el riesgo de hacer eso. Y eso lo hacen nuestros médicos generales y nuestro control prenatal. Bueno, si no hay más preguntas. Agradezco a todos la asistencia. Gracias, doctora Aylin, por habernos invitado y por desarrollar esta charla que nos sirve más de reentrenamiento y entrenamiento para algunos en el manejo de esto. Gracias a todos y creo que se grabó. No sé si hay alguna forma de hacerla llegar. Bueno, les voy a compartir. Normalmente todas las charlas que se editan a través de la unidad de unidad materno-fetal son publicadas en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, perdón, ahí está. Creo que lo están viendo, no sé, ¿sí? La pantalla. Es @unidad materno-fetal. Ok, es @unidad materno-fetal en YouTube. Ustedes buscan, ahí se trata de publicar y montar todas las charlas que estamos haciendo la presentación para que no solamente la oportunidad sea de las personas que estuvieron conectadas el día de hoy, hay muchas personas que están ya en sus labores y es difícil, pero entonces ahí queda la charla grabada, queda montada, la podemos volver a ver y obviamente hacer la retroalimentación posterior. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, listo. Entonces, espero que tengan un buen día para todos y bueno, nada, muchas gracias por la asistencia a los que pudieron participar.